Señores y señoras, muy buenas tardes. Continuando con el ciclo de conferencias Magistral Internacional de Litigación Oral 2021, con motivo de conmemorarse el primer aniversario de implementación del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte de Lima Norte, hoy en su 9ª edición de ponencias magistrales que ha reunido a diversos especialistas y autoridades del ámbito nacional e internacional. Hoy, en la representación internacional desde Argentina, tenemos el grato honor de presentar a la doctora Fabiana Berardi, jueza de Cámara de Apelaciones en lo Civil en La Pampa, Argentina. Antes de empezar con la disertación, permítame dar lectura a su hoja de vida. Abogada y procuradora por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Civil por la Universidad Nacional de La Plata, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Santa Rosa, Poder Judicial de La Pampa, profesora titular regular del Taller de Litigación Civil y Comercial, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, profesora de posgrado de la Maestría en Derecho Civil, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, entre otras destacadas especializaciones. La distinguida doctora Fabiana Berardi disertará el tema Conducción de la audiencia preliminar. Sin más preámbulos, los dejamos con la presente sesión magistral. Adelante, estimada doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí compartir este evento, haber sido convocada para este prestigioso ciclo de conferencias. Y además de agradecerles la convocatoria, bueno, felicitarlos por el aniversario que están celebrando. No ha sido poca hazaña implementar la oralidad en un año tan particular como ha sido el que ha pasado, de tal modo que mis sinceras felicitaciones que transmito especialmente a través de la persona de la señora Presidente, de la doctora Carmen María López Vázquez, y bueno, nuevamente felicitarlos por la iniciativa de implementación de oralidad, en primer lugar, porque viene del interior del Poder Judicial. Y no es poco, me parece que es un hecho para destacar, porque los poderes judiciales solemos no ser los actores principales de los procesos de reformas procesales. Más bien, nos hemos caracterizado por cierta resistencia a las mismas, porque lógicamente un cambio en los sistemas procesales, un cambio en los sistemas de justicia, es un cambio de las reglas que conocemos, en las cuales nos manejamos, en las cuales estamos habituados, así que hemos sido en general reactivos a los cambios, pero en el caso del Perú se nota esta iniciativa y esta iniciativa llevada a cabo por el Poder Judicial, que felicito sinceramente por ello. Y bueno, permítanme comentarles un poquito cómo es la situación en Argentina. El nuestro es un país federal y cada una de las provincias que lo componen, las 24 provincias que componen la República Argentina, tiene su propio ordenamiento procesal. De modo que nosotros tenemos 24 códigos procesales, civiles y comerciales, más un código nacional civil y comercial. Yo voy a hacer referencia a la situación de la provincia de La Pampa, que es una provincia ubicada en el centro de nuestro país, en la puerta de entrada a la Patagonia, de la cual formamos parte. Bueno, hecha esta aclaración, quería comentarles también que nuestra provincia, la provincia de La Pampa, hizo su reforma procesal integral última en el año 1998 y entró en vigencia en el 2001. De tal modo que nosotros también estamos celebrando un aniversario, estamos celebrando este año 20 años de nuestra reforma procesal y 20 años de realizar en la provincia de La Pampa la audiencia preliminar a la cual yo me voy a referir a continuación.
Quería comentarles también que, bueno, nuestra reforma procesal, como la de ustedes primero, fue una reforma a tono, en línea o en sintonía con el Código Modelo para Iberoamérica, siguiendo sus lineamientos y adoptando el sistema de procesos por audiencia y el formato de doble audiencia. Una audiencia preliminar y una audiencia de juicio o de vista de causa. En el caso de nuestro código procesal, y siguiendo también lo que fue la orientación del código modelo, el hincapié estuvo puesto en la audiencia preliminar, que mereció y que tiene en nuestro ordenamiento procesal un tratamiento muy específico, muy preciso, muy detallado en cuanto a cada una de las actividades que se realizan en la audiencia preliminar. A diferencia de lo que ocurre con la audiencia de juicio, que no se reguló específicamente, pero que se habilitó, porque en la regulación de la audiencia preliminar se estableció que los jueces y las juezas, una vez realizada la audiencia preliminar, podían disponer que con posterioridad se hiciera una audiencia para la recepción de la prueba. Durante muchos años, vuelvo a decirles, esto se puso en vigencia en el año 2001, celebramos únicamente la audiencia preliminar. El cambio, como es para ustedes y como es para todos los ordenamientos procesales de la región que hemos seguido este modelo, fue grande. Realmente hubo que hacer muchas adaptaciones. Siempre es un salto muy importante el que hay desde un sistema escrito a un sistema oral, más allá de la intensidad de la oralidad, si hay más o hay menos oralidad. Igualmente son lógicas distintas, entonces pasar del sistema escrito o escriturario al sistema oral realmente fue un cambio muy grande. Trabajamos realizando audiencias preliminares ininterrumpidamente durante estos últimos 20 años. Y en los últimos 5 a esta parte, varios jueces y juezas decidimos avanzar, profundizar nuestra oralidad sin cambio normativo y comenzar a hacer aquello que el Código Procesal nos autorizaba, que es realizar la audiencia de juicio para la recepción de la prueba y la realización del juicio oral. Destaco, porque creo que merece serlo, destaco que estamos mostrando, y por eso la experiencia me parece similar a la del Perú, y por eso lo pongo de manifiesto también, que no siempre es indispensable o condición sine qua non el cambio normativo para hacer cambios en nuestras prácticas. Han empezado ustedes o han vuelto a hacer las audiencias preliminares por iniciativas de ustedes, no empujados por un cambio normativo. Y nosotros, los jueces y las juezas de La Pampa, también por iniciativa nuestra y sin contar con un cambio legislativo, sí, con un marco dado por acordadas o directivas emanadas del Superior Tribunal, ¿no? Un marco de actuación. Pero vuelvo a decir, sin necesidad de cambiar la ley, que lógicamente merecería o necesitaría ajustes, pero bueno, igualmente empezamos a avanzar en profundizar la oralidad. Entonces, por eso marco la semejanza con el camino que están transitando ustedes, ¿no?
jueces y juezas tomando estas iniciativas, que celebro. Entonces, bueno, el objetivo de mi disertación es, en cierto modo, compartir la experiencia de 20 años de la provincia de La Pampa en la realización de audiencias preliminares, y poner a consideración algunas conclusiones que podemos sacar después de tantos años de realizar estas audiencias, y también poner en crisis algunas cuestiones que se tratan y que se resuelven en la audiencia preliminar. Es decir, lo que estoy procurando hacer ahora con mis colegas del Perú es repensar un poco nuestra práctica de la audiencia preliminar 20 años después de venir haciéndola. En primer lugar, recordarán ustedes que cuando cambiamos nuestras legislaciones procesales siguiendo el Código Modelo, hablamos de que uno de los propósitos, de las ideas orientadoras, era que el juez o la jueza asumiera tempranamente la gestión del conflicto. La idea era desterrar la figura del juez conociendo el conflicto recién en el momento en que se ponía el expediente en su despacho para el dictado de sentencia. Entonces, esa fue la idea de la audiencia preliminar, ¿no? Obligarnos, y de hecho ciertamente nos obliga a ponernos a estudiar tempranamente aquel conflicto que posteriormente vamos a tener que resolver. Bueno, yo creo que cuando hablamos de conducción de audiencia preliminar, y ese es mi tema, yo creo que la conducción de la audiencia preliminar empieza antes de la hora y del día señalada para la realización de esa audiencia. Empieza cuando nosotros, tempranamente, a veces desde el momento cero, es decir, después de iniciada la demanda, o luego, un poquito después, luego de trabada la litis, también empezamos a gestionar el caso. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando hablo de gestionar el caso? De lo cual tanto hablamos, de lo cual también tanto se habló en su momento cuando modificamos nuestra legislación. Quiero referirme a considerar tempranamente el caso para ver sus necesidades y, en función de sus necesidades, adaptar la respuesta judicial. No todos los casos pueden tener la misma respuesta. Eso fue un aprendizaje. Eso fue un aprendizaje de estos años. No todos los casos pueden tener el mismo tratamiento, el mismo procesamiento, un procesamiento lineal que siga siempre el mismo esquema, porque no todos necesitan llegar a juicio, felizmente. Y lo deseable es que no lleguen a juicio la gran mayoría de los casos. Muchos de ellos se pueden resolver en una audiencia de juzgamiento simplificado, sin necesidad de hacer una audiencia de juicio precedida de una audiencia preparatoria del juicio. Es decir, muchos de ellos requieren ser derivados para la solución a través de un modo alternativo o de una forma alternativa de resolución de conflictos. Bueno, en fin, la idea, y creo que parte del aprendizaje de estos años fue ese, fue que gestionar
judicialmente el caso, lo que también llamamos dirigir el caso, la dirección del proceso que tiene el juez, tiene que ver con esto, tiene que ver con adaptar la respuesta. Y esto implica también flexibilizar las respuestas. Y para flexibilizar las respuestas, tenemos también que flexibilizarnos nosotros. Empezar a pensar con mayor ductilidad cómo responder o cómo procesar la conflictividad en cada caso. Y creo que ahí entonces empezamos ya a preparar la audiencia preliminar, porque la pregunta inicial va a ser: ¿es necesario en este caso hacer audiencia preliminar? En principio, nuestros códigos nos hablan de que es necesario hacer una audiencia preliminar cuando tenemos hechos que son controvertidos y conducentes. Si no, no. Pero podría darse el caso, en esta gestión del caso, nosotros podríamos pensar también que aún antes de hacer la audiencia preliminar, aún antes, algunos casos, por su complejidad, pueden necesitar una audiencia inicial, o por las situaciones que puedan darse, como por ejemplo, necesidad de una anticipación de tutela, de un anticipo de tutela por estar frente a una situación que hay que proteger, que hay que tutelar tempranamente para evitar que se derive un daño grave e irreparable, ¿no? Lo que nosotros tenemos legislado como tutela anticipatoria, ese anticipo de jurisdicción, otorgar tempranamente aquello que en realidad forma parte del objeto del proceso y está destinado a ser adjudicado al momento de la sentencia. Pero también sabemos que hay situaciones excepcionales, pero que tienen esas características. Requieren un anticipo de jurisdicción, porque requieren una tutela urgente que no puede aguardar al procesamiento del conflicto. Todo eso puede ocurrir y todo eso empiezo a pensarlo aún antes de disponer la audiencia preliminar. Una vez que he decidido, o una vez que hemos advertido que el caso justifica la realización de una audiencia preliminar, vuelvo a decir, sin perjuicio de que haya otras, por ejemplo, antes, o de que haya otras después. Lo que estamos hablando, o la idea que esto involucra, es ver a la oralidad como una matriz de discusión de controversias. La oralidad nos permite decidir o podemos aplicar la oralidad siempre que nos encontremos ante una controversia. Es decir, podemos aplicar oralidad para resolver las excepciones previas. En nuestro código, en el Código de la Pampa, no está previsto que se resuelvan en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se hace después que las excepciones previas se sustancian por escrito, se resuelven y recién una vez que está firme esa decisión. Ahora bien, nada impediría que en una gestión del caso pudiéramos disponer que en una audiencia, es decir, en un espacio de discusión con inmediatez y frente a un juez imparcial, se disputa la cuestión controvertida y allí mismo
se resuelva. Esto como método de discusión de controversias. Entonces, vuelvo a decir, más allá del formato de doble audiencia que tenemos, más allá de eso, una efectiva gestión judicial del caso aconseja considerar la oralidad como método para la resolución de otras controversias que no necesariamente están incluidas, por ejemplo, en el contenido de la audiencia preliminar. Puedo también referirme como ejemplo a las medidas cautelares. Tanto el pedido de medida cautelar como el levantamiento, el reemplazo de la medida, son todas cuestiones que pueden sustanciarse y resolverse en distintas audiencias. Insisto, sin necesidad de que esto de ningún modo altere el esquema de doble audiencia, de audiencia preliminar y audiencia de juicio. No es para nada excluyente, todo por el contrario, es complementario, ¿no? Y tiene que ver con los grados de oralidad que anhelemos para el proceso, es decir, cuánta oralidad le vamos a dar a nuestros procesos. ¿Vamos a limitar la oralidad a la realización de 2 audiencias, como están previstas? ¿O vamos a emplear a la oralidad como método para la discusión y resolución de las controversias que se planteen en todo el entramado, en todo el transcurrir del procesamiento de un conflicto? Bueno, entonces, aclarado esto, y una vez que nos disponemos a hacer una audiencia preliminar, vamos a ver qué nos pasa. Yo creo que la audiencia preliminar, por lo menos nosotros la tenemos legislada, de un modo que son un montón de actividades la que realiza el juez o la jueza y de la cual ahora mismo voy a hablar. Pero lo que quiero decir, y creo que ya lo anticipé, el trabajo empieza antes. La primera decisión es necesario hacer audiencia preliminar. Bueno, si hemos decidido que sí, si hemos decidido que no se va a terminar de otra forma, o que el caso no se va a derivar a un modo alternativo de resolución de conflictos, y que tenemos hechos controvertidos y conducentes que deban ser después probados en juicio, vamos a ir a una audiencia preliminar. ¿Y cómo vamos a preparar la audiencia preliminar? Como complejidad en esto, y lo que puedo decir y lo que puedo transmitir como experiencia en esta situación, lo que más trabajo nos da, lo que en cierto modo nos complica un poco a veces, o la complejidad que tiene la preparación de la audiencia preliminar, en cierto modo, ustedes lo tienen resuelto distinto, ahora vamos a verlo, tiene que ver con los hechos controvertidos, con la fijación de hechos controvertidos. De acuerdo a nuestro ordenamiento procesal, nuestro código nos impone durante el desarrollo de la audiencia preliminar, dejar establecidos cuáles son los hechos no controvertidos, es decir, aquellos hechos no admitidos para el juicio, aquellos hechos que ya están fijos, que no están discutidos, y cuáles son los hechos controvertidos. Y esta es una actividad en la cual vemos algunos problemas. Porque ¿cómo se suele hacer o cómo se suele trabajar esto? En rigor, lo que se hace o el modo en que se emprende la selección de los hechos que van a estar controvertidos y serán luego objeto de prueba, es lo que indica la práctica, es lo que solemos ver, es comparando los escritos postulatorios de la parte, la demanda y la contestación, y viendo en qué puntos no hay coincidencia. Bien, muy bien.
Eso ciertamente, esa comparación, ese cotejo, ciertamente me arroja el listado de hechos respecto de los cuales las partes no están de acuerdo. La cuestión, y acá creo que está la complejidad del asunto, o creo que en esto hay que repasar cómo les preparamos a las audiencias, es que solemos hacer un listado de hechos que ciertamente están en discusión, que ciertamente una parte afirma y la otra parte niega, pero que no siempre son los hechos conducentes. Y me está faltando me está faltando una de las dos características que tienen los hechos, que tienen que tener los hechos para ser probados en una audiencia de juicio: resultar controvertidos y ser conducentes para la decisión del conflicto. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la selección de los hechos se hace sobre los relatos de las partes, que ya contienen un primer filtro sobre los hechos. El relato nos aporta una versión de cada una de las partes de cómo ocurrieron los hechos. Normalmente, abogados y abogadas no llevan a juicio, no incluyen en esa versión, no incluyen en el relato la totalidad de los hechos que les narran sus clientes. Los filtran, los seleccionan, escogen unos y desechan otros. ¿Y cuál es el filtro? ¿Cuál es la zaranda por la que pasan los hechos para quedar algunos para ir a juicio y otros no? El filtro es la teoría jurídica. Para determinar qué hechos se van a exponer a juicio. Primero, lo saben los abogados litigantes, primero debieron haber estudiado jurídicamente la cuestión, debieron haber elaborado su teoría jurídica, debieron haber detectado en su ordenamiento jurídico cuáles son las normas aplicables al caso. Una vez establecidas las normas aplicables al caso, una vez determinadas y seleccionadas cuáles son, lo que sigue es desagregar las condiciones o los requisitos que esas normas imponen en abstracto para conseguir u obtener la consecuencia jurídica deseada o pretendida. Si se dan tales condiciones, opera tal consecuencia jurídica. De tal modo que solo recién después de haber hecho eso que en teoría del caso llamamos la elaboración de la teoría jurídica, después que desagregamos la norma, después que identificamos cuáles son los requisitos para la obtención de la consecuencia jurídica, después de eso vamos a volver a los hechos. Y entonces, abogados y abogadas verán si tienen hechos suficientes para abastecer cada uno de los requisitos o de las condiciones que deben darse para que se opere un resultado jurídico, o el resultado jurídico que están pretendiendo, o el que prevé la norma. Eso es trabajar la teoría fáctica, es decir, volver al relato inicial de hechos y ver si los hechos abastecen cada una de las exigencias jurídicas. Luego vamos a trabajar en el tercer,
no nosotros, los jueces y las juezas, pero sí los abogados y abogadas litigantes, en el tercer plano de la teoría del caso, que es la teoría probatoria. Después vendrá la verificación respecto de si tenemos evidencia suficiente para cada uno de los hechos que hemos seleccionado, de los hechos que vamos a llevar a juicio y que los vamos a llevar a juicio porque son condición para la aplicación de la norma que estamos pretendiendo. Son el presupuesto, de hecho, de la norma que estamos pretendiendo. De ese modo, lo trabajan los abogados y las abogadas que hacen litigación oral en sus estudios jurídicos. Así encaran inicialmente el estudio del caso. Por supuesto que con mucha más complejidad que como lo estoy explicando tan rápidamente. Pero en cierto modo, cuando nosotros recibimos esas teorías del caso, que en el proceso civil son más de una, porque nos va a dar su teoría el demandante, y seguramente nos va a dar la propia el demandado. Nosotros, a la hora de preparar la audiencia preliminar y de determinar cuáles hechos están controvertidos, tengo que, vuelvo a lo que dije hace un momento, tengo que fijarme cuáles están afirmados por una parte y negados por la contraria, pero luego de ese conjunto de hechos tengo que seleccionar los que sean conducentes, porque puede haber hechos que estén negados que no son conducentes. Lo digo porque normalmente la experiencia demuestra esto, demuestra que muchas veces, por no hacer este filtro, después gran parte de la actividad probatoria se va en la demostración o acreditación de hechos que no tienen incidencia jurídica, que no tienen incidencia para la resolución de ese caso. Porque se trata de hechos que no satisfacen las exigencias legales, que no satisfacen las exigencias del tipo normativo que rige ese asunto. Entonces, en cierto modo, lo que recién yo decía, hacen abogados y abogadas en sus estudios, en cierto modo, en forma mucho más abreviada y también más simplificada, porque ya lo hicieron los abogados y las abogadas, lo vamos a hacer nosotros al momento de preparar la audiencia preliminar. Es decir, es imposible tomar determinaciones sobre los hechos sin haber estudiado también la teoría jurídica. Vamos a tener, lógicamente, el trabajo allanado, porque ya los abogados nos van a presentar sus respectivas teorías jurídicas. Y lo más probable, lo que ocurre frecuentemente, en la gran mayoría de los casos, es que sobre la teoría jurídica coincidan. Es decir, sí, ciertamente este caso o este asunto encuadra en esta norma. Pero bueno, vuelvo a decir, lo que nosotros tenemos es que evitar que la prueba se produzca sobre hechos que, insisto, estén controvertidos, pero no sean conducentes a la solución del litigio. ¿Cuáles son los conducentes? Los conducentes son los hechos que conforman la teoría fáctica, los hechos que abastecen las exigencias legales para la obtención de la consecuencia jurídica que se está pretendiendo. Dicho esto, es decir, creo que en esto está la tarea que lleva más tiempo, en la preparación de la audiencia. Esto es lo que lleva más tiempo en la preparación. Lógicamente, después de que hice esto,
después de que hice esta tarea y después de que preparé así la audiencia, tengo un conocimiento del caso que me va a allanar, o que por lo menos me va a facilitar muchas de las actividades que después voy a desarrollar en la audiencia misma. Pero antes de entrar en la audiencia, y ya estoy llegando a la audiencia, voy a decirles también que así como les dije primeramente que la audiencia no es, la audiencia oral o la oralidad no es una meta en sí misma, sino que es un método, es un modo para el procesamiento del conflicto, es un modo que lo que permite es la discusión en presencia del juez de una cuestión controvertida y su eventual solución allí o posteriormente. Bueno, sin embargo, hay determinados asuntos y determinadas situaciones en donde a veces la audiencia oral no es el mejor ámbito de discusión. Y también tengo que tenerlo presente. O por lo menos tengo que hacer determinados ajustes para que sea un buen ámbito de discusión. Estoy refiriéndome a aquellas situaciones, por ejemplo, atravesadas, aquellos conflictos atravesados por violencia de género o violencia doméstica, por ejemplo, en donde no es posible pensar en sentar en una misma mesa, estoy hablando de la mesa como ámbito de discusión, a víctima y victimario, porque ello produce una revictimización. Ahí usar esta metodología para procesar la controversia es revictimizante. Entonces, ahí no es bueno hacerlo. Nosotros tenemos previsto por ejemplo, tenemos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, en su artículo 28, tenemos prohibidas las audiencias de conciliación y de mediación. Pero sin perjuicio de estas audiencias, cuando encaramos la preparación de una preliminar, también tenemos que pensar que no estemos frente a una situación así, en donde generemos, en donde, como vuelvo al comienzo, en donde la respuesta judicial no se adapte a las necesidades del conflicto. Las necesidades de este conflicto o las necesidades de las controversias que se suscitan en entorno de violencia doméstica, que son las más comunes, no pueden recibir como respuesta o no deberían recibir como respuesta una audiencia oral en donde siente, vuelvo a decir, a la mesa a víctima y a víctima. Con no iguales reparos, pero también con reparos, tengo que pensar a veces a la audiencia como ámbito de discusión en los y sus beneficios o la eventual revictimización que puede llegar a producir en situaciones en donde se tratan en procesos de daños y perjuicios, de los cuales, donde los daños y perjuicios son derivados de la muerte de una o de más personas o de la incapacitación grave de alguna o algunas personas. En esas situaciones, a veces no es aconsejable, por lo menos tengo que considerar al momento de preparar la audiencia y al momento de encararlas, reunir en torno a la misma mesa de discusión a la persona demandada y a los sucesores, a los deudos, a las víctimas, a los parientes, a quienes han perdido un ser querido, porque es de tal
dramatismo en ocasiones la situación, que tengo que repensar el ámbito en el que la discuto. No puedo seguir manteniendo el formato. Tengo que hacer ajustes. En estas situaciones, lo aconsejable, lo deseable, es conversarlo con las partes y ofrecer, no es decidirlo directamente desde el tribunal. Voy a hacer lo que siempre hice, nos voy a sentar en torno a la mesa de discusión y voy a empezar a intentar primero la conciliación. Es decir, en esta situación no puedo esto. En esta situación esto va a generar mucha violencia. En esta situación esto va a sumar más dolor que al que estas asistentes, estas personas que están reclamando, ya han sufrido. No puedo seguir este formato, yo tengo que apartarme de esto. Yo tengo que pensar en otro formato. Tengo que pensar en escuchar por separado a las partes, o tengo que tengo que pensar en darles la posibilidad de que decidan, tengo que hablar a veces por separado, lo que he hecho siempre en estas situaciones que a mí me generan duda, porque me parecen que no es conveniente o que no puede serlo, la reunión de las partes en una misma mesa de discusión es anticiparme esa situación y hablar por separado con las partes, es decir, ofrecerlas, reunirme por separado con cada una de ellas. A veces no hay inconveniente, a veces, yo no tengo ningún problema, no hay ningún problema, por supuesto, vamos a seguir haciéndolo como hacemos, pero si no tengo que pensar en otras cosas. O si no tengo que pensar en reunirme solo con los asesores jurídicos, pero permitir que esa persona, sin estar a veces en esa mesa de discusión, para evitarle la violencia que en ocasiones podría causarle, pueda seguir el desarrollo de la audiencia. Tengo que pensar a veces en que puede estar mirándola, sin estar presente. Tengo que pensar en lo que nosotros llamamos, y seguramente ustedes también, no sé si con la misma denominación, en una cámara Gesell. Tengo que pensar que nos vamos a meter jueces, juezas y abogados a hacer la audiencia ahí, y las partes, y por separado, mirarlas desde afuera. Tengo que reconocer y esto también tenemos que verlo porque es algo que nos tiene que poner a pensar, que es cómo vamos a gestionar esto remotamente. Y bueno, en estos casos o en estas situaciones, a veces la realización por vía remota de las audiencias resulta una forma beneficiosa para evitar el cara a cara, el contacto directo que en ocasiones excepcionales que acabo de mencionar procuramos evitar. Luego de esto, lo que me interesa destacar también es cómo llegamos a la audiencia y cuál es la primera actividad que realizamos. A nosotros nos impone nuestro código de procedimiento una participación personal del juez o de la jueza en la audiencia bajo pena de nulidad, y lo mismo para las partes. Por esto, esta situación, porque la participación es obligatoria, no facultativa. Y la primera actividad que realizamos en la audiencia preliminar es tratar de conciliar el litigio y tratar de que se termine allí, en ese mismo acto. Tratar de que esto no llegue a juicio, tratar de encontrarle una solución consensual. Les voy a decir que los esfuerzos que se hacen en ese sentido y también las posibilidades de éxito tienen que ver con situaciones como la que nos acontece a nosotros en La Pampa, en donde
hay mediación judicial obligatoria. Entonces, quienes se nos presentan a una audiencia preliminar ya han transitado obligatoriamente una instancia de mediación. Y ya ha fracasado, de tal modo que tengo que pensarlo sobre todo a la hora de usar herramientas que son propias de la mediación, porque ya han sido usadas y ya han fracasado. Sin embargo, y pese a ello, los abogados y las abogadas, y ahora les voy a mostrar unas encuestas realizadas sobre el tema, siguen otorgándole o confiriéndole una importancia elevada a la conciliación llevada a cabo por parte del juez o de la jueza. Les explico y veremos un poco juntos y juntas cuáles pueden ser las razones, ¿no? De que vengan fracasadas las mediaciones, de que las conciliaciones también, en casos elevados, fracasen, pero que sin embargo, y ahora les voy a mostrar, los abogados siguen estimando como un propósito valioso de la audiencia preliminar a la conciliación y a la actividad que jueces y juezas hacemos en la audiencia en pos de la misma. ¿Qué es lo que puedo decir he detectado en los 14 años de audiencias preliminares que he hecho? En primer lugar, saben ustedes que la primera parte, la parte de la conciliación, es una parte en donde el mayor protagonismo lo tienen las partes y no sus asesores o auxiliares letrados, ¿sí? En general, los jueces y las juezas nos dirigimos directamente al demandante, al demandado, a quienes los acompañen, y les vamos a pedir, normalmente eso hacemos, que nos relaten los hechos, que nos cuenten la situación. Si no lo hemos hecho o si no lo vamos a hacer después, a los fines de aclarar alguna cuestión que pudiera estar dudosa. Pero sin perjuicio de eso, y al fines de intentar la conciliación, les vamos a pedir una narrativa de los hechos. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué está acá? A ver, dígame, cuénteme. Como datos que he observado, en primer lugar, hay bastante resistencia, en esto sí, de parte de abogados y abogadas, a que el cliente le hable al juez o a la jueza. Es comprensible. Abogados y abogadas temen que el relato del cliente pueda desbaratar un poco su estrategia. Puedan decirse cosas que no debieron decirse o puedan, sin perjuicio de que todos tenemos claro que lo que se dice en un ámbito de conciliación, que lo que se dice cuando se está intentando la conciliación no tiene ningún efecto como reconocimiento de hechos, ni mucho menos, pero igualmente hay una cierta resistencia. Por lo menos se los nota muy nerviosos a los abogados mientras sus clientes están hablando. Y más allá de que, como dije, ningún efecto tiene en relación con eventuales reconocimientos o admisiones de hecho, lo cierto es que estratégicamente deberían verlo como deseable. Porque piensen ustedes que nuestros ordenamientos procesales no tienen prevista la declaración ante el juez o la jueza de los litigantes si no lo pide la parte contraria. Y si la parte contraria no lo pide, usted no declara. La parte no declara. El litigante no habla
ante el juez o la jueza. Y es una posibilidad importante. Es decir, esto en los jueces y las juezas tiene en nosotros, no nos es indiferente el relato. Y tampoco le es indiferente a quien lo hace. El solo hecho de hacerlo en ocasiones resulta ya reparador. Y está contándoselo a un juez o a una jueza. Y darnos nosotros como jueces o como juezas también el tiempo para escuchar el relato. Es decir, en esto hay que tener práctica, esto hay que practicarlo, porque a veces los relatos empiezan para no terminar nunca jamás. Nos es difícil, pero encontramos la forma de ir encauzando, de evitar que se vaya por las ramas, de evitar y de controlar, pero eso sí con disimulo, los tiempos del proceso, de que no se nos desordene el proceso. Es decir, esto implica un ejercicio de empatía también, porque estamos escuchando el relato ajeno y cuando lo hacemos, estamos poniéndonos en la postura de esa persona, estamos comprendiéndola, en su relato está adicionando detalles a su historia, la está contando a su modo. Y bueno, vuelvo a decir, desde los abogados o desde la preparación de la audiencia por parte de los abogados que hacen litigación, a veces veo que no les gusta mucho cuando habla el cliente, pero vuelvo a decir, yo creo que es una buena oportunidad. Yo creo que es una oportunidad que hay que darla. Y bueno, y que una vez que hemos escuchado los relatos, que hemos identificado cuáles son los intereses de las partes, nos hemos podido distinguir de las posiciones y demás, bueno, vamos a emplear distintas técnicas que van a ir de mayor a menor, vamos a preguntar si hubo conversaciones previas, o en este caso, por ejemplo, en el caso que yo les estoy refiriendo, la provincia de La Pampa, sabemos que hubo necesariamente una mediación previa y que fracasó. Vamos a preguntar por qué, en qué punto no pudieron ponerse de acuerdo. Vamos a intentar retomar conversaciones previas. Pero bueno, como jueces y como juezas, ¿qué es lo que vamos a hacer para intentarla? Bueno, vamos a explicarle, esto lo hacemos siempre, vamos a explicarle los beneficios de una solución consensuada, lo que tiene que ver con que se van a ir con el conflicto terminado, resuelto en esta audiencia y resuelto por ellos mismos, que no van a tener que esperar con la angustia que implica la situación de incertidumbre hasta el momento en que se dicte una sentencia. Todo lo que de rutina ustedes saben y hacen, pero bueno, yo agrego algunas otras cosas que tienen que ver también con explicar, porque me parece bueno que lo sepan, con explicar que en el momento de buscar una fórmula conciliatoria o de considerar distintas fórmulas conciliatorias, hay para los litigantes y para los abogados que trabajan asesorando las mismas y para los jueces y las juezas que las proponemos cuando las proponemos, porque a veces vienen propuestas directamente por los litigantes y no hay necesidad de proponerlas. Pero bueno, hay un margen de creatividad o de posibilidades que no tenemos los jueces y las juezas al momento de resolver. Al momento de resolver, estimamos la pretensión total o parcialmente o la desestimamos. Es todo o nada. No hay caminos intermedios, no hay grises, que sí los hay cuando se intenta una solución consensual del conflicto. No hay posibilidad, explico siempre, cuando me dirijo, y en general me dirijo por separado, aun cuando estén juntos, a cada una de las partes explicando los beneficios que puede tener
para el demandante y para el demandado llegar a una conciliación, y al demandado, por ejemplo, a quien se le reclama una suma de dinero, yo le explico, mire, si eventualmente su oponente lograra probar todos los hechos que está alegando y obtuviera una sentencia estimatoria, por supuesto que no se los voy a decir con este lenguaje, obtuviera una sentencia estimatoria, yo lo voy a condenar a que usted pague en plazo de 10 días o de 20, según el tipo de proceso de que se trate. Pero yo no le puedo dar una quita, espera, un plan de cuotas, un plan de pago, nada de eso. Esas posibilidades existen ahora. Puede usted proponer eso, puede usted pedir eso, lo puedo yo. Es decir, ¿y cuáles son los resultados que se obtienen? Perdón, antes de los resultados voy a decirles también que creo que otra de las técnicas que usamos en la conciliación es anticipar o de algún modo exteriorizar fortalezas y debilidades del caso de cada una de las partes. De algún modo ir presentando, siempre en abstracto, pero haciéndoles ver cuáles son las debilidades. Es decir, mire, si usted logra probar esto, bueno, pero bueno, recuerde que sobre este hecho no ofreció prueba, o recuerde que sobre este hecho usted me está ofreciendo únicamente esta prueba. Es decir, pensarlo juntos. ¿Qué vemos? Y vemos que en muchos casos la conciliación no se da en el acto mismo de la audiencia, pero llega días después. Llega a la semana o llega a los 15 días de la audiencia. Entonces, estamos pensando, o por lo menos nos ilusionamos quienes las hacemos, con que esas conciliaciones son el resultado de lo que sembramos en la audiencia. Que preparamos eso. Y también nos preguntamos, particularmente yo me pregunto, ¿por qué no se da en la audiencia? ¿Por qué hay ese diferimiento? ¿Qué pasa en el medio? Bueno, pueden pasar varias cosas. En primer lugar, puede ser que la persona que recibe una propuesta de acuerdo desee consultarla a veces con un referente afectivo, consultarla con su familia, consultarla con su pareja, consultarla con su contador o consultarla a solas con su asesor letrado. De hecho, esta última posibilidad se observa muchísimo en las audiencias y muchas veces se nos pide salir de la sala para hablar afuera con el abogado o la abogada. Datos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando organizamos nuestros espacios de discusión. Y si no nos lo piden, lo tenemos que ofrecer nosotros. Porque puede ser una de las causas por las cuales no se produce ahí el acuerdo y llega días después. Entonces, tenemos que, usted quiere hablar tranquilo o tranquila con su abogado o su abogada, necesita para eso, y tenemos que pensar en el tiempo. Vamos a pensar cuánto tiempo. Vamos a poner un tiempo. No es quédese toda la mañana conversando con su abogado, pero vamos a poner un tiempo. Pero también tenemos que disponer de un lugar. Puede ser eso. Puede ser también que en nuestros sistemas de justicia a veces no aparecen claros o no están claros los costos totales de los procesos. Y en concreto, cuando la parte recibe una propuesta, quiere saber, una propuesta dineraria, cuántos pesos para mí, soles para ustedes, le van a quedar. Es decir, ¿y cuánto tengo que pagar? ¿Y cuánto tengo que pagar de los gastos de actuación, de los ya? ¿Y cuánto tengo que pagarle al abogado? Y eso, que no está claro, no se pregunta, no suele preguntarse en la mediación.
creo que es también lo que hace que no se produzcan ahí, y después habla tranquilo con el abogado o con la abogada y se saca esa duda. Ahora, esto hay que tenerlo en cuenta también desde el punto de vista de los abogados y las abogadas cuando se preparan para una conciliación. Es decir, tienen que hablar con los clientes y las clientas y explicarle, bueno, si el acuerdo fuera tanto, si te proponen tanto, sabés que de eso se va a detraer tanto dinero para afrontar determinados gastos y demás. Estos datos ya tienen que estar, tienen por lo menos que haberse informado a la persona antes de llegar a la audiencia. Pero sinceramente, por lo que vemos, no, eso no pasa. Y hay siempre la intención. Cuando nosotros ofrecemos esto de quiere usted salir y conversar con su abogado o su abogada, sí. Luego tampoco podemos convertir esto en una subasta pública, en donde empecemos a pujar por las sumas de dinero. Eso debe conversarse antes de llegar a la audiencia. Si el arreglo es económico, si lo que se propone es un arreglo económico, quien está reclamando tiene que saber hasta cuánto está dispuesto a declinar de su reclamo. Eso lo tiene que haber conversado con su abogado. Y cuando se conversa eso, se analizan también los costos del proceso. Pero mi experiencia demuestra que eso parecen ser datos que no están trabajados antes, sinceramente. Y luego hay también un dato que nos transmiten en ocasiones los abogados y las abogadas, que tienen que ver con, bueno, el peso simbólico, diría también, que tiene la palabra del juez o de la jueza. Muchas veces nos dicen, yo ya se lo expliqué, cuando nosotros trabajamos fortalezas y debilidades del caso, los abogados a veces nos dicen, generalmente fuera de la presencia de la cliente, usted sabe esto, yo ya se lo dije, yo ya le dije esto que usted acaba de referir, ya se lo expliqué, pero es como que dicho, dicen los abogados y abogadas, dicho por nosotros es distinto. Tiene que ver, lógicamente, con que los abogados a veces se encuentran con complicaciones a la hora de manejar las expectativas de los clientes. Es decir, el cliente viene con determinada expectativa, el abogado se lo explica, bueno. Entonces, a veces les resulta tranquilizador cuando nosotros referimos algo sin cruzar límites, siempre en abstracto, pero sobre las fortalezas o debilidades de los casos. Piensen ustedes que nosotros trabajamos en muchos casos en donde hay situaciones que no tienen la suerte sellada inicialmente, pero bueno, las chances aparecen como inicialmente atravesadas por determinadas circunstancias, como por ejemplo pasa cuando hablamos de la responsabilidad objetiva. En mi legislación civil, hoy en día, la responsabilidad por accidentes de tránsito es una responsabilidad objetiva. No es necesaria ningún tipo de culpa. Se responde por el riesgo creado. Es un concepto difícil, muy difícil. Nos ha costado siempre a los abogados y a las abogadas entenderlo. Siempre estamos pensando en clave de culpa. Siempre estamos cuando adjudicamos, siempre está sobrevolando la idea de la culpa. Nos es difícil desprendernos de ello. Imagínense lo que es para un lego entender la responsabilidad objetiva. Pero quien es demandado por haber ocasionado un accidente de tránsito, tiene que saber que su responsabilidad es objetiva y cómo juega y hay que explicar.
Lo mismo nos pasa en nuestra legislación con la defensa del consumidor, daños producidos por productos elaborados, el productor, el fabricante, el importador y demás del producto responden todos solidariamente en forma objetiva. Entonces, ahí, ahí hay que estar claro, ahí las chances también que hay cuando la responsabilidad es objetiva no son demasiadas, las posibilidades de defensa no son muchas, tiene que probar la culpa ajena, nada más. Pero yo actúe sin culpa, bueno, no importa que usted actúe sin culpa, usted responde, caso de accidente de riesgo, perdón, de tránsito, a título de riesgo, de creador o generador de un riesgo. Entonces, solo si prueba la culpa de la víctima, el hecho de la víctima dice nuestra legislación civil, o el de un tercero. Si no, entonces, bueno, estas circunstancias, cuando nosotros se las explicamos, cuando las hacemos ver, los abogados, de cierto modo, dicen, bueno. Y además, ciertamente, se escucha desde otro lugar la palabra de un juez o de una jueza. Por eso el consejo es, háganla en la medida de lo posible. Lógicamente, creo que además en esto de la conciliación, en esto de trabajar fortalezas y debilidades, se evidencia el trabajo previo que hicimos de preparación de la audiencia. Se evidencia cómo manejamos nosotros el caso. Y lo manejamos muy bien porque estuvimos previamente trabajando en la selección de los hechos y para eso tuvimos que recurrir a las normas. Entonces conocemos muy bien el caso y es muy bueno y es muy tranquilizador para quienes concurren a nuestros tribunales verificar eso. Abona nuestra credibilidad, nuestro prestigio como magistrados y magistradas. Y vuelvo a decir, es parte también del ejercicio de empatía que exige la conciliación. Bueno, dicho esto, las actividades que siguen son, para el caso de que la conciliación fracase. Yo les digo que para el caso de que fracase, les explico igualmente a las partes que sigan reflexionando sobre el tema, que sigan considerando y pensando en la solución consensuada del conflicto por las razones que les he dado previamente. Pero también les ofrezco, si desean, en un momento posterior, volver a considerarla. No cierro definitivamente mi gestión en ese acto. Les digo que antes de que lleguemos al juicio, pero si lo desean, y ofrezco mis oficios, si sirven para la conciliación, para hacerlo en un momento posterior. A veces, después de que pase esto que les dije, este tiempo que a veces notamos que se toman para llegar a un acuerdo. Yo lo que les quiero compartir a ustedes ahora, y voy a tratar, después de tanto hablar, me olvidé cómo se hacía acá para compartir, así que voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de mostrarles a ustedes cómo ven este trabajo que hacemos nosotros, los abogados y las abogadas. Porque en el año 2017, como motivo de un seminario sobre oralidad que hicimos en Rosario, me dio curiosidad por saber esto y por compartirlo en ese seminario. Así que antes de viajar a Rosario, hice una encuesta con formulario Google, para conocer la opinión de los abogados sobre algunas cuestiones que en su momento les pregunté y que ahora no volvería a preguntar o las preguntaría de otro modo. Pero bueno, nos dan algunos datos sobre los que podemos reflexionar. Voy a intentar compartir la pantalla.
Perfecto, ya se puede ver. Ahora tiene que darle clic a la audiencia, al PPT, doctora. Perfecto, sí, muchas gracias. La información que voy a poner ahora en pantalla, como dice acá, surgió de una encuesta. La encuesta la contestaron 181 profesionales. La dirigí a todos los profesionales matriculados en la provincia. En su momento pedí el padrón al Colegio de Abogados y se las envié por correo electrónico a todos los abogados. Contestaron un poquito, porque además el tiempo era 24 horas o 48 horas. Así que bueno, fue muy rápido que lo hicimos, pero están interesantes los datos. Esta fue la primera pregunta. ¿Cuál es para usted la principal utilidad de la audiencia preliminar? ¿Para qué le parece que sirve más la audiencia preliminar? ¿Cuál es tu provecho? Y estas son las respuestas. Miren, está parejito. Pero esto es, por ejemplo, favorece la conciliación. Un 22,65% de los encuestados entendió que favorece la conciliación, aun cuando la conciliación no se dé en ese porcentaje, porque se dan porcentajes más bajos. Sin embargo, hay casi un cuarto de los encuestados que creen que es el principal beneficio de la audiencia. Luego vamos a pasar a los hechos, en los que tanto trabajamos antes. Luego, en un lugar un poquito más modesto, dice, circunscribe el debate a determinar los hechos controvertidos. Circunscribe el debate, al determinar los hechos controvertidos. Es decir, no vamos a discutir sobre cosas que no están en disputa o sobre hechos que están en disputa pero que no son conducentes. En ese sentido, el debate aparece acotado o circunscripto. Y así lo vieron el 16,57% de los encuestados. El segundo lugar se lo lleva lo de asegurar la inmediación, al reunir al juez con las partes. Y acá miren qué importante que es, ¿no? Digamos que cumple totalmente su objetivo, que es asegurar el principio de inmediación, hacerlo efectivo. Pero piensen que los abogados y las abogadas, igual que nosotros, jueces y juezas, venían hasta este proceso de reforma, venían acostumbrados al proceso escrito, al proceso en el que no nos vemos la cara. Y ven como auspicioso, como provechoso, que se asegure la inmediación del juez y de las partes en la audiencia. Es decir, en la audiencia todo es más difícil. La audiencia no se expone. En la audiencia se juega y se pone en juego en cada una de ellas la credibilidad de los abogados y de las abogadas, su prestigio. De tal modo que implica un reto, el reto que es la exposición pública, porque además son audiencias públicas, que no lo tiene la tramitación de un proceso por sistema escrito. Y sin embargo, aparece como destacándose como la principal ventaja, ¿no? De la audiencia preliminar. Y luego vamos a la número 1, que tiene que ver con acotar, y con esto voy a terminar, con acotar la actividad probatoria, evitando producir pruebas superfluas. En buena hora
si ese es el objetivo que logra la audiencia preliminar. En buena hora porque ciertamente la actividad probatoria es una actividad que insume gran parte del tiempo que demanda el procesamiento o tramitación de un conflicto. De tal modo que poder reducir, poder acotarlo, poder llevarlo a sus justos límites es un objetivo deseado, que parece que cumple, en primer lugar, la audiencia preliminar que realizamos. Sin perjuicio de esto, voy a decirles, y no, me parece que el tiempo no da para más, y no puedo explayarme sobre la admisibilidad de la prueba, sobre esta actividad, sí, que es una actividad, voy a dejar de compartir para verlos, pero bueno, puse dejar de compartir, pero no estoy volviendo a verlos, sí. Igualmente, creo que es una actividad en la que, por lo menos lo que he observado, es que se espera que la realice el juez o la jueza con muy escasa intervención de los litigantes. Es curioso que la admisibilidad de la prueba no es cuestionada por el oponente de quien la ofrece. Lo que observamos es que cada parte como que juega su juego, se preocupa por su prueba y se despreocupa por la del contrario. Y esto en litigación oral no tendría que ser así. De esto también nos tenemos que hacer cargo jueces y juezas, asumir este reto y procurar dar más intervención, procurar la confrontación en este tema. Procurar que sean las partes quienes objeten la admisibilidad de un medio de prueba. También es cierto que las reglas sobre admisibilidad de la prueba no son demasiado claras y que tenemos que definir y trabajar en sentar claros criterios sobre admisibilidad probatoria. Bueno, me parece que ya he robado demasiado tiempo. Lamento no haberme ceñido al que ustedes me dieron, pero bueno, me disculpo por eso. Y bueno, estas son las impresiones que consideré más importantes de la audiencia preliminar para compartir con ustedes. Con esto termino y una vez más agradezco la invitación y para mí ha sido un placer este encuentro. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora Fabiana Gerardi, por su excelentísima ponencia magistral. A continuación, antes de despedirla como se merece, permítame pasar a la rueda de preguntas que la sala ha dejado sus consultas. A continuación voy a dar lectura. La doctrina de Common Law ha previsto 3 teorías sobre la fijación de los puntos controvertidos. ¿Cuál de ellos ha asumido el ordenamiento procesal civil que usted aplica y por qué? La que ha asumido, por eso decía, a diferencia de ustedes, la fijación la pone en cabeza de jueces y juezas. Es una actividad que confiere a jueces y juezas. Nosotros no tenemos previsto, eso lo que sí tienen ustedes previsto es, quiero decir, pero nada impide que lo hagamos. La propuesta de las partes, que recibir una propuesta de las partes sobre eso. Trabajamos sin propuesta de partes y llegamos normalmente, después del trabajo previo que hacemos de preparación de la audiencia, llegamos a la misma con un proyecto de puntos controvertidos que ponemos a consideración de las partes. Y ahí se ve también la audiencia como un ámbito colaborativo, ¿no? Donde empezamos entre todos a revisar eso que hemos
pero que viene proyectado y que viene proyectado desde el juez o la jueza. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por contestar la interrogante mencionada. Segunda consulta. ¿Todos los enunciados fácticos negados por la parte contraria deben ser fijados como puntos controvertidos o el juzgador puede discriminar o como tal escoger? Sí, claro, claro que debe discriminar. Claro que debe discriminar para escoger. Discriminar dentro del colectivo de hechos controvertidos, es decir, los afirmados por una parte y los negados por la otra, dentro de ese elenco de hechos tiene que discriminar cuáles son conducentes y cuáles no, ¿sí? Para escoger los que son conducentes y dejar afuera los que no. Y nos vamos a encontrar con un montón de hechos que no son conducentes. Que no son conducentes, ¿por qué? Por lo que dije hoy, porque no abonan, no satisfacen esos hechos ninguna de las exigencias legales de la norma cuya aplicación se pretende. Pero igualmente están en el relato, sí, por supuesto, porque el relato es el relato de una historia, en donde no solo se relatan los hechos conducentes, estos que sí abastecen la teoría fáctica y jurídica del caso, sino donde se relatan también o se ponen en contexto esos hechos. Entonces, por supuesto que hay que hacerlo así. Quiero, si me dan la oportunidad, y se están preguntando respecto de la fijación de los hechos, hay algo que hemos observado en general, se suelen fijar los hechos de un modo más o menos estandarizado. Voy a darles el caso, como ejemplo, el caso de los accidentes de tránsito. Causa en donde se está discutiendo un accidente de tránsito, normalmente se ponen como hechos controvertidos, porque así son. 1, mecánica del accidente. 2, cuantía y extensión de los daños producidos. Y algún tercero. ¿Nos sirve una fijación así? Mecánica del accidente. ¿Es un hecho? A veces ponemos, por ejemplo, si se ha planteado como defensa, y generalmente lo plantea el demandado, culpa de la víctima. ¿La culpa de la víctima es un hecho o es una conclusión, la cual va a llegar el tribunal después de que se prueben determinados hechos? ¿Cómo acota la actividad probatoria poner mecánica del accidente? No. En esto tenemos que ser precisos y detallar de la mecánica del accidente qué es lo que está en discusión. ¿A dónde está la controversia? Para sí enfocar bien la actividad probatoria, ¿sí? Y para poder tomar después buenas decisiones respecto de la prueba que admitimos o no. Porque si no precisamos bien los hechos, no tomamos buenas decisiones sobre la admisión de la prueba y dejamos que ingrese prueba de baja calidad o de mala calidad o prueba que no es relevante. Entonces, hay que evitar caer en ese tipo de fijación. La fijación debe ser sobre hechos desnudos, no interpretaciones o no conclusiones sobre los hechos. No es lo mismo decir la culpa de la víctima que decir que está en discusión si la víctima superaba, si la velocidad llevaba a la víctima superaba los 120 kilómetros por hora. Porque ahí sí sé cómo voy a probar. Decir la culpa de la víctima, no. Pero además la culpa de la víctima es una de las conclusiones a la que va a llegar en su momento el juez o la jueza. Y para esto se van a esforzar los abogados porque sea así, en base a la comprobación de determinados hechos.
que lo van a llegar a esta conclusión. Pero yo tengo que trabajar sobre esos hechos. Los que se prueban son hechos, no conclusiones. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Voy a dar lectura a la tercera interrogante. ¿Cuál es su opinión respecto a que en la audiencia preliminar se incluya el saneamiento del proceso? Sí, mi opinión es que es uno de los objetivos de la audiencia preliminar. Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Creo que el saneamiento, cuando involucra alguna controversia, como por ejemplo, si se pone en duda la capacidad de las partes o la personería invocada por alguna de ellas o la legitimación para obrar, o la precisión del objeto demandado, por ejemplo, si no está claro y demás, son cuestiones que implican un grado de controversia y que por ende deben resolverse en la medida de lo posible de forma oral. La audiencia preliminar es un buen ámbito. Esto no quita que a veces sea necesario resolverlas previamente, ¿sí? A veces podemos llegar a la audiencia preliminar con el proceso ya saneado, ¿sí? Porque lo hacemos anticipadamente, lo hacemos en una audiencia previa. Es decir, esto es parte de la gestión judicial del proceso, pero yo, si no se hace previamente, considero que uno de los propósitos, uno de los objetivos y una de las actividades que debe cumplirse en la audiencia preliminar es esta. La pregunta o lo que queda pendiente, me parece, para pensar un poco es, hay que esperar hasta la audiencia preliminar para sanear, no podemos hacer a veces un saneamiento temprano. Puede ser, a veces lo necesitamos y siempre podemos acudir a una audiencia. Como yo les decía, nosotros las excepciones previas las tenemos que resolver antes de la audiencia preliminar y en principio las resolvemos por escrito. También las podríamos resolver así, en una audiencia. Bueno, así también se podría sanear el proceso previamente, pero si no, veo bien que se lo haga en la audiencia preliminar. Bien, nuevamente muchísimas gracias. Vamos a la cuarta interrogante. ¿Cuál es su opinión en que la audiencia preliminar se incluya como una etapa de esta, la conciliación? Bueno, ya le he dicho, le he mostrado las opiniones de los abogados, inclusive. Yo creo que es una actividad importante, yo creo que siempre vale la pena intentar la conciliación. Lo que sí creo es que si vamos a tener la conciliación en la audiencia preliminar y fijada para todos los procesos, acá volvemos a veces a la falta de flexibilidad que tiene la ley, pero que le podemos aportar nosotros. La norma dice que una de las actividades que se debe cumplir en la audiencia preliminar, por lo menos dice nuestra norma, es la conciliación. Y la cumplimos. Ahora bien, todos los procesos son conciliables. Yo le acabo de decir, por ejemplo, que de acuerdo a la legislación sustantiva de mi país en materia de violencia de género, están prohibidas las mediaciones y las conciliaciones. Entonces, ¿va necesariamente la conciliación para todos los procesos? ¿O la reservamos para algunos que tengan determinados criterios que nos hagan pensar que es conveniente dedicar un espacio de la preliminar para la conciliación? Como la tenemos prevista nosotros, la intentamos para todo, ¿sí? Porque así, pero vuelvo a decir, por otra parte, esto hay que pensarlo, considerando también legislaciones como las nuestras que han optado por un medio de resolución alternativa, que es la mediación, pero en forma obligatoria. Es decir, una vez
Es decir, no se puede iniciar un proceso, no se puede, sin haber transitado previamente la conciliación, perdón, la mediación. Entonces, ¿cómo juega ahí? Me parece que esa es la cuestión. ¿Cómo juega ahí la conciliación a continuación de la mediación fracasada? También en tren de no sujetarnos a esquemas rígidos, a adaptar la respuesta a las necesidades del caso. También podemos pensar en diseños o intentar diseños en donde procuramos la conciliación, pero luego de la producción de alguna prueba que es prevalente, que es absolutamente determinante, o por lo menos que es muy determinante, una prueba muy fuerte. Hacemos una convención probatoria con las partes, por ejemplo, en la audiencia preliminar. La convención probatoria es decir, primero se va a producir esta única prueba. Y a veces cuando las controversias involucran aspectos técnicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pericia. Después de esto, también podríamos convenir, bueno, después de la producción de esa audiencia, intentamos una conciliación. Vemos si, viendo el resultado que arroja esa prueba, podemos arribar a una conciliación. Son alternativas. Bien, muchísimas gracias por la respuesta. Finalmente, la última interrogante. Nuestro Código Procesal Civil establece un plazo para alegatos antes de sentencia en los procesos abreviado y de conocimiento. En caso de inconcurrencia de alguna de las partes procesales a la audiencia preliminar, considera que la sentencia debe emitirse posterior a la sentencia y después del vencimiento del plazo de alegatos, o puede emitirse sentencia al culminar la audiencia preliminar sin necesidad de observar el plazo de alegatos que tiene la parte que no asistió a la audiencia. ¿Me dejó entender? Sí, estoy pensando, mi legislación y la de ustedes tampoco lo permitiría. No dentro de nuestros marcos normativos. Ahí sí estaríamos alterando, estaríamos dejando de cumplir con los plazos legalmente previstos y con los pasos también legalmente previstos. Yo comparto con quien hace la pregunta que no tendría demasiado sentido, ¿no? Esperar que transcurra el plazo del alegato cuando no ha ocurrido. Pero veo difícil apartarme, ahí sí, desde la gestión judicial, apartarme de esas normas. Sí es para pensarlo en caso de cambio normativo, ¿sí? Como cuando estamos diseñando un cambio en un nuevo diseño, podemos pensar eso y podemos tener en cuenta esa situación. ¿Por qué no? A veces es decir, en esto de la gestión judicial, en esto de adaptar la respuesta a las necesidades del caso, a veces tenemos más margen de acción que otros, sinceramente. En este caso, no veo que tengamos esa posibilidad. Bien, finalmente muchísimas gracias, estimada doctora Berardi, por haber dado respuesta a todas las interrogantes de esta digna sala le ha hecho. Bien, seguidamente antes de dar lectura al diploma de reconocimiento, permítame dar el uso de la palabra de agradecimiento a la magistrada Carmen Yaguana Vega del Cuarto Juzgado Civil de Lima Norte. Adelante, doctora. Su audio, doctora, su audio no se le escucha. Gracias. Ahora sí me escuchan.
Buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes con todos los concurrentes a esta conferencia. Doctora Fabiana Berardi, no la conozco personalmente, pero ya es la oportunidad de decirle que ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo. Usted es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de La Pampa, Argentina. Reciba usted un saludo muy especial de todos los magistrados, del personal jurisdiccional y administrativo de este módulo corporativo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de Perú, por su excelente y brillante conferencia sobre la conducción de la audiencia preliminar en el modelo de litigación oral para los procesos civiles. Esto será efectivamente una gran ayuda para todos nosotros como operadores judiciales. Estamos a un año de instalación de este modelo de gestión del despacho de litigación oral a través de los procesos por audiencia en los juzgados civiles de todo Lima Norte y también a nivel nacional. Es nuestro aniversario y esperamos con bastante necesidad, ¿no?, que queremos de aplicar esta litigación oral en toda la sede del Distrito Judicial de Lima Norte, precisamente en pro de la justicia, en pro del usuario. Ustedes ya lo vienen aplicando, como usted lo ha dicho, más de 20 años y son expertas en la litigación oral. Nosotros también queremos llegar a esa meta, a esa finalidad, porque como magistrados nos debemos a eso, a que nuestros procesos se resuelvan lo más pronto posible en pro de los usuarios judiciales, que es lo que requiere hoy en día. Una justicia pronta, una justicia transparente. Nosotros hemos entrado a esta oralidad, como usted también lo ha manifestado, sin modificación ni cambios legislativos, como se señala, por iniciativa de los magistrados, ¿no? Entonces, todo lo cual conlleva, pues, a un reto en la impartición de justicia. Reciba usted nuestro agradecimiento a nombre de toda la Corte Superior de Lima Norte por su participación en este ciclo de conferencias magistral internacional de litigación oral civil 2021. Gracias por todo y espero, como le dije en un principio, tener la oportunidad no solamente de que usted venga acá al Perú para conocerla personalmente, sino también nosotros ir a la Argentina y tener esa experiencia viva, in situ, de cómo ustedes vienen aplicando la litigación oral ya por más de 2 décadas. Gracias de todo corazón y lo vamos a aprovechar justamente en el día a día, en la impartición de justicia acá en Lima Norte. Gracias por todo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su palabra. La agradecida soy yo. La agradecida soy yo y permítanme expresarles también mi felicitación por la iniciativa de conmemorar este aniversario con un ciclo de conferencias porque creo que el éxito de los procesos de reforma tiene que ver con que los acompañemos de capacitación. Hace poco conversábamos, no sé con quién, y nos acordábamos cuando nosotros empezamos a hacer audiencias preliminares, yo cuando asumí como jueza de primera instancia hace más de 16 años, nunca recibimos ningún adiestramiento especial, es cierto, recién comenzaban en nuestros países las escuelas judiciales, y demás. Recuerdo que vino a darnos una charla que, como fue la única, todos nos acordamos que fue una jueza uruguaya, que ya llevaban ellos unos años transitando este camino. Y bueno, creo que hay que insistir con la capacitación y esta actividad responde a eso y por eso, sinceramente, los felicito por haber elegido conmemorar así este aniversario y nuevamente también los felicito por el aniversario. Así que bueno, muchas gracias, será un placer y yo también espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos personalmente, sinceramente. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora Berardi. Antes de, por favor, de despedirla, como se debe, permítame dar lectura al diploma de reconocimiento. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte agradece su magistral participación en nuestro magno evento, permitiéndonos tener el honor de enriquecernos con sus conocimientos. Ante ello, permítame dar lectura al diploma de reconocimiento que voy a presentar en estos momentos. Bien, diploma de reconocimiento otorgada
a la doctora Fabiana Berardi, jueza de Cámara de Apelaciones en lo Civil en La Pampa, Argentina, por haber participado en calidad de ponente internacional en el ciclo de conferencias magistral internacional de litigación oral civil 2021 con el tema Conducción de la audiencia preliminar, realizado el día 10 de febrero del 2021 a través del aplicativo Google Meet, organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Lima, Perú, 10 de febrero del 2021. Carmen María López Vázquez, Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Nuevamente, estimada doctora Fabiana Berardi, expresarle nuestra muestra de agradecimiento por su excelentísima ponencia magistral y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande a todos los magistrados y las magistradas del Perú. Y bueno, nuevamente felicitaciones, la agradecida soy yo. Ha sido para mí un placer participar de este espacio. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Señores y señoras, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad académica magistral y seguir las ponencias a través del Facebook Live de la Corte Superior de Lima Norte. Los esperamos mañana, jueves 11 de febrero, en la última sesión y cierre de este exitoso ciclo de conferencias nacional e internacional sobre litigación oral civil. Muchísimas gracias.